Buenas tardes a todos, buenas tardes también Mariana que está con nosotros. Estamos en la nueva sesión, una nueva sesión del grupo de trabajo sobre consentimiento político asociado al Fondo de Silvia Dan Salinas, que aborda este mismo tema, ¿cierto? Desde una perspectiva de la biopolítica en el enfoque latinoamericano. Y en esta oportunidad corresponde la exposición de Felipe Guiardo, a propósito del tema de participación política y lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada a propósito de la exposición de Adán, que inauguraba una perspectiva sobre este tema desde el enfoque tecnológico, ¿no? Entonces vamos a pasar a escuchar la exposición de Felipe, que nos va a contar de qué se trata y cuál es el hilo conductor central, para luego pasar a la parte de las opiniones o conversaciones en torno a lo que nos expone en esta oportunidad el compañero Guiardo. Felipe, la sesión es toda suya, compañero. Bueno, lo que les comentaba yo, lo que voy a tratar de poner aquí en común con ustedes es un poco unos pocos apuntes que tratan de plasmar un poco en un texto que no sé cuánto me tome, pero que trata de, digamos, plasmar lo que conversamos hace poco con Adán, que, bueno, que es profesor guía de la tesis, y un proyecto de tesis que ya se viene demorando mucho y ha tenido muchas eh, vueltas y reformulaciones, y yo creo que esta es una más, pero espero que sea la que sea más definitiva y permita como orientar, y ahí sus comentarios van a ser bienvenidos. Entonces, lo que estábamos conversando el otro día con Adán era que a propósito bueno, el foco siempre ha sido, o el tema, o objeto ha sido el proceso constituyente chileno. Ahora, lo que estábamos viendo es que lo que se podría volver interesante de hacer una tesis sobre digamos, la participación en el proceso constituyente eran más o menos dos cosas. Uno, eh, entenderlo, tres en realidad, entenderlo en lo que tiene de singularidad, eh, en lo que permite también hacer una lectura de largo plazo o mediano plazo de los procesos políticos culturales y de las disputas eh, culturales a través de los procesos políticos en Chile, eh, y verlo a través de cómo se ha movido la participación o el campo de la participación, o cómo se ha entendido también la participación eh, en el proceso y en la discusión sobre la cuestión constitucional en Chile, algo así. Bueno, ¿y cuál era una de las singularidades del proceso chileno eh, que lo podrían hacer interesante pensando en la cuestión latinoamericana también, que eh, eh, es parte también del enfoque del doctorado, que, que es una cuestión que ya vengo como, tengo más o menos como una parte relativamente estable de mi formulación del proyecto, que ahora lo conecto con esta idea de la singularidad. Y claro, una de las singularidades del proceso chileno es que, a diferencia de otros países, Chile no cerró digamos, eh, cambio de régimen de una dictadura a un proceso de democratización, con un cambio constitucional, eh, o, como en otros países, con una reforma relativamente importante, y, como en Brasil, con niveles importantes también de participación ciudadana o popular en el proceso de cambio constitucional. Chile eh, queda, digamos, fuera de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano que se empieza digamos, a hacer un proceso de largo
plazos en distintos países, desde los 80 hasta el 2009 en Ecuador hasta ahora. O sea, Chile ahora recién entra en ese tipo de proceso. Bueno, eso podía ser una de las singularidades, y por añadidura también entonces la permanencia de la cuestión y del problema constitucional latente en todo este tiempo. Entonces lo que algunos autores, Tania Buch, ¿cierto?, dice: una de las características del proceso constitucional chileno, o del proceso, o del conflicto de la cuestión constitucional, o del proceso constituyente chileno, es que se puede retrotraer, o se puede seguir desde el momento mismo en que la Junta Militar asume el poder constituyente y convoca a un grupo de expertos en esta comisión, la comisión Ortúzar. Desde ahí plantean ellos, y yo de alguna manera comparto esa interpretación. Hay un proceso constituyente que ha tenido distintas etapas, que no es lineal, y es lo que voy a tratar de graficar con lo que voy a presentar ahora. No es lineal, tiene, digamos, momentos de más intensidad que otros, aceleraciones, inflexiones, quiebres, ampliaciones, que lo hacen interesante de estudiar. Y ahí digamos, entre comillas, la participación entendida como la complejización del campo de actores que entran en la disputa por lo que podríamos decir la definición de lo que podría ser el texto o del dispositivo constitucional, también se va moviendo, y por lo tanto es una especie de clave de lectura o de hilo por el que se puede seguir este proceso. Eso, dicho así como muy balbuceadamente como idea general. Bueno, siguiendo entonces con esta idea que planteaba Buch y que trato de seguir acá. Bueno, aquí escribí cuestiones sobre, bueno, ya hay un momento inicial en la crítica o en la configuración de esta cuestión constituyente, que viene desde los primeros momentos, los cuestionamientos de Eduardo Frei Montalva y algunos grupos de la ADC, al intento de la Junta de crear digamos, de cambiar la Constitución del 25. Ya ahí hay una primera crítica que agarra cierta fuerza luego con el grupo del grupo de los 24, ¿cierto?, que va a plantear una serie de cuestionamientos, también que algunos juristas, ¿cierto?, constitucionalistas que estaban dentro de la Comisión Ortúzar se salen. Después, el momento del plebiscito del 80 como un momento en que, claro, que apela a una participación popular capturada, ¿cierto?, pero es un momento de cierta intensidad en el debate constitucional. Es uno de los digamos, de los elementos que también va reconfigurando el campo político. O sea, va a ser uno de los factores o de los elementos que va a rearticular la oposición a Pinochet, las reuniones en el Caupolicán, ¿cierto?, como momentos de esa rearticulación, a pesar de que termine ganando o sea, que se termine imponiendo la Constitución. Luego, un momento de declive, de cierta aceptación de la situación, que pasa luego a un segundo momento de cierta activación
de la cuestión constitucional el 89, después del triunfo del no en el plebiscito, con negociaciones eh, eh, de reforma a la Constitución para, digamos, eh, 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 generar las condiciones para una vuelta a la democracia, en el 90, algunas reformas en los primeros gobiernos de la concertación, pero todavía aquí, salvo el plebiscito del 89, la discusión sobre la cuestión constitucional, la elaboración, digamos, de discurso constituyente, podríamos decirlo así, eh, está limitado a los partidos políticos y a un eh, campo jurídico, abogados y la academia. Eh, de hecho, algunos de los integrantes del grupo de los 24 entran al gobierno y son algunos de los actores relevantes en la formulación en el empuje a las reformas que se hacen en el gobierno de Elwin, pero no hay digamos, una resonancia de la cuestión constitucional digamos, en los sectores de la sociedad civil en general, la ciudadanía, los sectores populares en particular. Eh, Aquí me voy a saltar algunas partes, ¿no? Bueno, el, el segundo momento donde sí la cuestión constitucional agarra una mayor intensidad y se acelera es en el tiempo de la reforma eh, de Lagos, Frei Lagos, 2005, durante ese momento y en la etapa inmediatamente posterior, ahí sí la cuestión constitucional se vuelve un tema de debate ya más, digamos que entra más que antes en el centro del debate político en Chile. Tanto por la discusión de las reformas como de lo que dejaron pendiente las reformas. Entonces, en esas dos líneas, la discusión sobre la Constitución, sobre la reforma pendiente, se va a hacer un tema relevante que va a también estar acompañado con la irrupción o la aparición de una nueva generación de constitucionalistas. Entonces, aparece una nueva generación de constitucionalistas que van a replantear las críticas a la Constitución, pero todavía en el ámbito, sobre todo académico-político, podríamos decirlo así. Pero también en este momento se empiezan a articular organizaciones de la sociedad civil, la Asamblea Constituyente en particular, que van a empujar una transformación vía Asamblea Constituyente de la Constitución. Entonces ya hay una articulación de nuevos actores eh, articulados en torno o eh, eh, por la cuestión constitucional, actores sociales, con alta presencia todavía de abogados constitucionalistas, pero empiezan a aparecer otros actores, se empiezan a involucrar también las universidades, centros de pensamiento de las distintas tendencias, como organizando encuentros, foros, seminarios, muchas publicaciones también sobre la cuestión constitucional. Entonces ya se empieza a complejizar un poco el, digamos, el campo de disputa sobre lo constitucional en Chile, sobre la Constitución en Chile. Y ahí
las movilizaciones del 2006, ¿cierto? Sabemos que instala un nuevo quiebre, una inflexión, digamos, que vuelve ahora sí a intensificar el debate sobre la cuestión constitucional. Me acuerdo de yo en esos años, 2007 más o menos, eh, hice unos trabajos con varios grupos de jóvenes de distintos tipos, feministas, eh, ecologistas, estudiantes, ya tenían claro en 2007 que la piedra de tope y que la cuestión era la Constitución. Entonces, la Constitución como, digamos, como objeto o como, eh, sí, como objeto de disputa, como cuestión de disputa, como eh, se empieza a instalar cada vez más al centro, así lo más o menos esa es como la figura eh, del movimiento, del desplazamiento de la cuestión constitucional, cada vez más al centro de la disputa política en Chile. Bueno, sigue habiendo, aquí se intensifica mucho la producción de académica, sobre todo, están los trabajos de Atria, ¿cierto? De Fuente, Garretón, por otro lado están hasta el CEP hizo algunos encuentros eh, para tratar la cuestión constitucional. Todavía sí, con la pregunta sobre la necesidad de cambiar la constitución, todavía como una interrogación ahí con Correa Sutil y otros que no estaban por cambiar la constitución, sino que reformarla un poco, pero bueno, estaba esa postura todavía como la postura dominante. Eh, Luego, las movilizaciones del 2011, ¿cierto? Ya la cuestión constitucional se, se vuelve a acelerar todos los distintos análisis que se hicieron de ese ciclo de movilizaciones, de las movilizaciones del 2011, tenían de alguna manera, o sea, de algún modo todas remitieron en alguno de su puntos a la cuestión de la Constitución. Entonces, ya el 2011 se está instalado el, la necesidad, van a plantear algunos como la necesidad de cambiar la Constitución. O sea, las transformaciones estructurales, como bien lo advertían algunos en 2005, en 2006, eh, eran imposibles de hacer mientras estuviera vigente la Constitución, y mientras estuviera vigente la Constitución y permanecieran sin resolver los problemas estructurales del país, eh, eh, era inevitable que la Constitución, eh, eh, se, digamos, era inevitable cambiar la Constitución y que la Constitución estuviera en el centro eh, de, la, de las demandas de la- de los movimientos sociales, el estudiantil en este caso, luego los medioambientalistas y otros. Bachelet ahí después de eso incorpora el, la propuesta en su programa, el cambio de constitución, y ya ahí marca un nuevo, digamos, ampliación, cambio cualitativo en el fondo, porque su proceso, o digamos, su propuesta de cambio constitucional incluía un momento de participación popular, ciudadana, eh, que se hizo, bueno, están las interpretaciones ahí, fue exitoso, fue suficiente, hubo alta participación, sí o no, eso está ahí, forma parte de las distintas interpretaciones de ese momento, pero lo cierto es que instaló la cuestión constitucional, eh, amplió los márgenes de la participación en el debate constitucional,
en el debate del problema constitucional en Chile, instaló también un conjunto de contenidos que salieron de los debates ciudadanos, que fueron parte de ese proceso. Entonces, claro, amplió también digamos, el campo, no sé si, cómo decirlo, de cuestiones, no sé si es semántico, del, del debate constitucional chileno. Derechos sociales, medio ambiente y otros fueron parte de ese proceso. Ahora, claro, ahí hay un tema que esto sí yo creo que es relevante. El tema era qué tipo de participación fue la que se pensó para ese momento. Y el, el tipo de participación fue uno que se ajustaba muy bien al modelo de participación política que había sido, digamos, el común en los gobiernos de la Concertación, o sea, una participación consultiva, eh, espacios de recogida de insumos eh, con diálogos ciudadanos que entregaría elementos para que luego fuera el sistema político en sus espacios institucionales el que procesara esa información y formulara en el fondo una propuesta, en este caso de constitución. Entonces, ese espacio de participación, ese momento de participación, si bien amplía el, digamos, el espacio de los actores que se involucran en la cuestión constituyente o constitucional, sigue de alguna manera reproduciendo ese tipo de participación eh, propio de los gobiernos de la Constitución. Bueno, esta es una cuestión que tengo que trabajar más ahí eh, si es que con este proyecto de tesis, pero esa es una cuestión. El, bueno, como sabemos, el último momento, el más reciente, de nuevo con protesta social eh, en octubre del 2019, ahí sí se amplía el, el- el- se vuelve a ampliar eh, el campo de actores o el colectivo de actores que se involucra en la cuestión constituyente, eh, desde los cabildos que se autoorganizan eh, hasta digamos, la participación en las elecciones de organizaciones eh, eh, de movimientos sociales, organizaciones territoriales, que logran entrar a la convención y con eso, al entrar, eh, a la vez que reconfiguran el escenario político, amplían de nuevo y ya a cuestiones que eh, amplían de nuevo el repertorio o el campo de lo decible en un debate constitucional en Chile, que comparado con, por ejemplo, lo que son los trabajos de algunos de los foros que organizó el CEP 2010, 2013, donde los límites de ese discurso constitucional es definición del poder político, algunos derechos privados públicos, conformación del territorio, con la irrupción de estos nuevos actores digamos, en este espacio institucional, a la vez que se reconfigura, insisto, vuelvo a eso, el espacio político, el campo político, también se amplía, digamos, el campo eh, eh, el espacio se reconfigura
posible de decir en el discurso constitucional. No sé si estoy diciéndolo bien, pero más o menos lo dejo ahí, ustedes me pueden ayudar como a definir esa idea. Entonces, ya aquí voy a ir cerrando para no alargarlo más. Entonces, ¿cuál es como la idea que quiero trabajar en el proyecto? Es tratar como de dar cuenta de este proceso más de largo plazo, donde si bien aparecen un proceso, digamos, constituyente, visto desde la participación o desde cómo se va configurando el, el colectivo de actores que entra en la disputa por definir el contenido de la Constitución, en este caso, eh, se va ampliando, o sea, si bien tiene momentos de ampliación, de intensificación, de aceleración, eh, sí hay una tendencia, digamos, central, eh, desde los 80 hasta ahora, en que se va ampliando. Hay una ampliación tanto del campo del discurso o del debate sobre lo que puede o no ser incluido dentro de la Constitución, como del colectivo o digamos, del campo de lo social, no sé, de los actores, la cantidad, la diversidad de actores involucrados en, en esa disputa, en ese campo de disputa. Eh, claro, el tema ahora es qué pasa ahora. ¿Qué pasa ahora que perdió que digamos que ganó el rechazo y en qué momento entra ahora la cuestión constitucional? ¿Qué va a pasar con este movimiento de ampliación eh, eh, que había sido todo este tiempo de la convención? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se rearticulan todos estos actores, eh, como los cabildos, como la Asamblea Constituyente, o sea, el movimiento por la Asamblea Constituyente y otros que, frente a este intento digamos, captura del poder constituyente por parte del Parlamento, están proponiendo, por otro lado, ahora sí, hacer una verdadera eh, Asamblea Constituyente? Entonces, vuelve a estar esta cuestión de la participación en el proceso constituyente como un hilo que podría ser interesante de seguir. Lo dejo hasta ahí porque ya aquí está como todo un poco enredado en ello. Gracias, Felipe. Está, personalmente considero polémico lo que señalaste, pero Dale, eh, dale. no, pero vamos a abrir la palabra a la colega acá, a ver si opiniones entradas. Les recuerdo a quienes estamos presentes que en esta oportunidad vamos a tener que cerrar la sesión estrictamente a las 18:30 por un tema de fuerza mayor que tiene también precisamente el doctor Salinas. Así que, Oye, opiniones, comentarios. partamos con la polémica, pues si ya la anunciaste, ¿no? Partamos por ahí mismo. No, que considera la exposición polémica, pero ya, pues, sí, sí. Entonces tratemos de ser sintéticos también en las opiniones para que alcancemos la mayoría de las opiniones. Eh, Uno, Felipe, ¿a qué se debe al inicio de tu exposición, a qué se debe este carácter de singularidad que, según entendí en tu exposición, codifica el proceso chileno de, comillas, salida de la dictadura, digamos, formal y la vuelta, la entrada de la concertación, de los jóvenes de la concertación, ¿cierto? Porque, según entendí, lo que le da el carácter de singularidad es que es un proceso que sale de dictadura y entra, comillas, a un proceso de democratización sin un cambio constitucional. Eh, Argentina sale la dictadura del 83 sin un cambio constitucional, la constitución no se ha cambiado desde 1850. Y en otros países uno podría leer o codificar una cosa más o menos similar. O sea, no es símil, políticamente hablando, la salida de la dictadura con un cambio constitucional.
considerando además que la Constitución del 80 tiene en ese momento muy poco andar y está más bien en un proceso ya de profundización, porque la instalación está en los primeros años. ¿A qué se refiere? ¿O de dónde viene esa idea de singularidad? Y en segundo lugar, para hacerlo corto, tú vas leyendo una línea progresiva de aumento de aumento tanto de la gravitación que tiene el tema constitucional en Chile, ¿cierto? Post 90, post reforma, digamos, Lagos, durante los 2000, en términos políticos. Dice, comienza a gravitar políticamente, ¿cierto? En mayores grados, el tema de la nueva constitución, y por lo tanto se empiezan también, o esto expresaría un aumento de sujetos que componen este debate, ¿no? Eso sería algo así como el símil de este inicio de participación, que después decantará en la constituyente, digamos, la convencional del 2019, del año pasado. Pero te lo pregunto, que me suelta polémico, porque incluso el movimiento por la Asamblea Constituyente es un movimiento que tiene básicamente restricción, por un lado, a un ámbito académico, y por otro lado, está dentro de una premisa en algunos sectores políticos orgánicos, ¿cierto?, del PC y otros más, como una cuestión de largo aliento, etcétera, pero no tiene, uno podría decir, no tiene una expresión en el área política como tal. No existe ni una movilización ascendente que tenga por centralidad el cambio constitucional, ¿cierto? No está eso en la centralidad de las movilizaciones durante los 2000, ni en la primera década, ni en la segunda, y tampoco existe, tampoco tiene peso en la perspectiva de largo o mediano plazo, programática, incluso dentro de tanto los partidos políticos que conforman el orden institucional, como de los sectores, digamos, de izquierda fuera de ese orden, que tienen más bien, digamos, miradas en otros planos. Entonces, si bien es cierto, hay un ámbito de discusión acerca del tema de la Constitución, ¿cierto? ¿Por qué se le otorgaría una gravitación política si esta no tiene expresión concreta ni en la vida política, digamos, no cotidiana, ni tampoco como centralidad de un proyecto político de mediano plazo durante todos los 2000? Entonces tengo esas dos dudas. Sí, no, a ver, estoy de acuerdo contigo, Felipe, en que el movimiento de Asamblea Constituyente, ahí no fui suficientemente claro. Claro, tiene esas características. Es un grupo de abogados que básicamente se organizaron y empujaron el marca el voto y toda esa cuestión. Todas esas acciones, digamos, que igual uno podría decir, trataron de intervenir en el campo político a través de esa campaña, buscando alianzas también con el mundo, qué sé yo, académico, con influencia. Pues pienso, por ejemplo, en el mundo político, pienso, por ejemplo, en Garretón, que también estuvo metido ahí, tenía todavía cierta llegada a la, a lo- a la concertación. eh, eh, pero claro, es restringida, es restringida. Ahora, sí, se me fue la onda, pero no, tenéis razón. Ahora, de todas maneras, si bien creo, y coincido también, no forma parte de las demandas ni de los programas políticos durante los 2000, eh, lo que sí creo se va instalando como a ver, como una problemática, o sea, un problema, el problema de la Constitución y de su vigencia, de su legitimidad y de la necesidad de cambiarla, eh, 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 se va instalando como un tema de disputa en el ámbito político, académico, jurídico. Y con, con las movilizaciones sociales se instala como
como un tema del político. Adán. Sí, yo dos cosas. Una que bueno, como tres cosas en realidad. Creo que es muy interesante, porque tú hiciste una propuesta de 50 años, ¿no? O sea, hablaste del 24 de septiembre de 73, de la constitución de la Comisión Artúzar, ¿no? 13 días después del golpe. Ahí comienza podríamos llamarlo, espesor constitucional, si es que uno quisiera plantear que son 50 años de eso. Ya, y aquí pero hay tres momentos que a mí me parecen muy interesantes a propósito de lo que estamos viviendo. El momento de los cabildos de Bachelet, el momento de la convención constituyente y el momento de lo que sea que vaya a venir ahora, ¿no? Esos tres momentos que me parecen muy relacionados a propósito de un momento de intensificación desde el 2014 o 2015 de los procesos efectivos, más allá del discurso o de la dificultad o de la controversia que aparezcan en los discursos académicos o en ciertos movimientos, de procesos que se pretenden articular como procesos que están en este debate constitucional a través de procesos específicos de participación, como sería el proceso de Bachelet, el de la convención y lo que sea que vaya a venir, que supongo que va a tener esas características. Son tres cosas que están como bien emparentadas, más allá, como te digo, como podría ser de la controversia constitucional, que podría tener mucho más tiempo y otros actores, otras resonancias. Y relacionado con eso, lo segundo que te quería comentar, que es muy interesante desde el punto de vista descriptivo, que estáis usando mucho la TUR, o sea, como perspectiva, me parece, ¿no? Porque por una parte está el modelo de la controversia, y por otro lado tenéis la cuestión del actor red. De hecho, definiste participación precisamente como desde una perspectiva del actor red. Precisamente como algo así como la complejización del campo de actores que... Entonces, como herramienta descriptiva me parece bien interesante, pero luego, desde el punto de vista analítico, ¿cierto? Yo creo que hay que preguntarse, sobre todo con respecto a estos procesos de participación, efectivamente, ¿cuál es la condición desde el punto de vista tecnológico? ¿Cuál es la racionalidad que expresan? ¿Cuál es la modalidad que implican? ¿Qué es lo que construyen desde el punto de vista de participación y por lo tanto qué es la cuestión, cómo eso implica o no implica la construcción de una participación política? Eso sería bien interesante, creo yo. Y lo otro que también es una cuestión interesante, pero no sé si en realidad puede ser una especie de distracción o no, es la cuestión constitucional, la discusión constitucional como una cosa, la construcción de un poder constituyente como otra cosa, y la construcción de un poder destituyente como efectivamente una cosa completamente diferente, ¿no? Lo que nunca hemos tenido en Chile es precisamente lo último, ¿no? La construcción de un poder destituyente. Eso es algo que nunca ha sucedido. El debate constitucional ha sido más permanente, ¿no? Con distintas intensidades, como dices tú, y por lo menos la construcción de un poder constituyente sí que se logró, la construcción de un órgano como un poder constituyente en sí mismo, pero nunca esa última cuestión. Y eso también es interesante a propósito de los debates que han aparecido en este tema y de las posiciones más filosóficas también sobre la cuestión, ¿no? Una idea de lo constituyente desde una perspectiva acontecimental, ¿no? De una filosofía de los acontecimientos, ¿no? De esa perspectiva. Otra perspectiva, ¿no? Como la que tú estás tratando de construir. También me quedo con lo de la singularidad, ¿qué sería, no? La singularidad. ¿Cuál sería la singularidad? ¿Cómo leer eso? ¿Cuáles son las que tú sospechas, no? Uno supone siempre que hay alguna singularidad, pero ¿cuáles serían tú las que sospechas respecto de este tema? Entonces es interesante en este momento la ampliación de la mirada que estás proponiendo, ¿eh? Tanto para los procesos, estos tres procesos, ¿no? Los cabildos, el proceso constituyente, lo que venga, como respecto al debate constitucional, esta relación al grupo. La cronología habría que, como me gustaría también mirarla seguramente, porque tenéis algunas cosas que son del 73, después lo del 78, el grupo de estudios constitucionales, ¿no? Hablaste de esa intensificación en el 80, después ha sido un salto al 89, que ahí tiene un proceso más político, ¿no? El del 89, porque ahí por lo menos el PC, por ejemplo, directamente se opone a una transición sin modificación constitucional. Por ejemplo, en la posición del 80 una posición más política,
ahí en ese sentido. Entonces, ahí es interesante también esa cronología para ver los acentos, pero también creo que es interesante esta ampliación de la mirada que propone en este contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Donde ha habido mucho presentismo también con respecto a lo que se juega. Gracias, Dan. Jorge. Gracias. Bueno, respecto del planteo de Felipe, lo primero es que encuentro fantástico que haya habido un avance más orientado desde esa vez que presentaste en el encuentro de las tesis y ese día que nos encontramos todos, ¿no? En esa jornada del doctorado. Me parece que ha ido como enfocándose, saliendo de esa cuña que te dijeron, saliendo del informe hacia una reflexividad distinta, ¿no? Lo vamos a decir así. Y me quiero agarrar a propósito de eso, porque yo siento que este es un comentario, es una reflexión asociada más bien a la temática que está proponiendo Felipe. No sé si a los contenidos en particular que está proponiendo. A la temática en general, que después del dolor, no sé qué es lo que llegó, digamos, en este proceso, para bien o para mal, pero lo que no ha dejado de ser es cierto olvido del tema. Y es como que nos volvimos a colocar en ese lugar instituyente, ¿no? En esa comodidad instituida. Este juego de palabras también me parece maravilloso porque es un aprendizaje de este último periodo después del estallido. Así como que, bueno, con Osvaldo Ruz a la cabeza, desde fines de los 80 que viene trabajando el tema del cambio constitucional o de la reforma constitucional o de la estructura, ¿no? Me parece también interesante esa cuña que coloca en su último libro Gabriel Salazar, el desafío destituyente le puso. Está bonito también, porque el desafío, o la porfía destituyente, que tiene que ver un poco con este esfuerzo de volver a mirar que es posible cambiar esta weá, y desde la estructura. Ahora, una reflexión, y aquí es que yo me quiero meter muy brevemente en dos ámbitos tal vez de la futura reflexión o aportar la reflexión de Felipe, que es esta mirada de la transformación de la estructura, que es el cambio constitucional entre la política y lo político, entre esa perspectiva que define al Estado y la estructura del Estado, que son los partidos, la maquinaria política, los partidos, ¿no? Y todo lo fáctico, y el mundo de lo político, el mundo de las disputas del poder en los distintos escenarios, ¿no? Que van más allá de estas estructuras que tienen una disputa ideológica muy concreta versus otra que es la disputa de las masas, la disputa de la subjetividad, de la identidad, de la cultura. Y yo creo que esos dos escenarios también han dado cuenta de una disputa propia, ¿no? Disputa propia que en ambos casos, digámoslo así, se juega la transformación constitucional. En un caso aparente, a propósito del rechazo, estaba en un porcentaje, hablando cuantitativamente, bastante amplio, pero yo creo que ese porcentaje aumentó considerablemente en la política, ¿no? La política fue la que quiso y ha querido mantener mucho el status quo. Entonces el desafío reflexivo, creo yo, también podría llegar a ser eso de, entonces, ¿qué es lo que hay que necesitar para avanzar a hacer concreto o concreta esta porfía destituyente? Mi hipótesis es que, dada la lectura de la mayoría de las transformaciones constitucionales, que a pesar de haber quedado en el papel, no han sido reformas evidentemente a nivel de la concesión de derechos al ciudadano y ciudadana como en los países subdesarrollados en alguna medida, sino que la lectura de los cambios o de los procesos constituyentes en Latinoamérica han mantenido el modelo y el vivir no distinto de como eran un poco antes, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer? Y me viene inmediatamente a la cabeza el tema de la revolución. Entonces, la reforma constitucional o lo constituyente, lo destituyente, el exterminio de lo instituido, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí?
incluso más allá de leer el proceso, la trayectoria que ha ido sucediendo. Tal vez esa trayectoria puede llevar a Felipe a una reflexión, a una hipótesis, qué sé yo, muy similar a la que tiene, tal vez, no lo sé, eso. Gracias, Jorge. Felipe, no sé, mira, lo que pasa es que estamos atrapados por el tiempo. Porque Sí, no, sí, cacho. esta Estoy viendo discusión bien ahora. yo creo que es para largo. Quizás podemos retomarla también en la siguiente sesión. Puedes presentar una síntesis de lo que pusimos, de lo que pusiste esta vez, porque está pendiente además precisamente el tema de la participación aquí. Existe la extensión de este campo de actores que está participando de algo. ¿Qué es lo que se entiende por participación allí en ese campo, ¿no? Adán, en la exposición pasada, hizo un repaso y sistematizó 2 o 3 formas, ¿no?, para entender la participación desde un enfoque tecnológico en la matriz biopolítica, y sería interesante poner esta hipótesis tuya, Felipe, de aumento de la participación, qué agentes entran y en qué condiciones se participa, pensando en esa nomenclatura que estaba trabajando Adán la semana pasada. A ver si... Yo no había querido decir eso mismo, pero es que podríamos precisamente tomar esto que tienes que ver tú con esta... No, tú propones 2 descripciones inicialmente, si entendí bien. Bajo el modelo de las controversias, que como por eso digo, me parece que es la RUR, y también bajo el modelo de actor red, que también es actor. Entonces, hay una cuestión de la complejización de los actores, y hay una cosa, y luego están cuáles son las controversias que esto implica ya. Pero, por ejemplo, el modelo que yo proponía la otra vez, entre la concepción desde el análisis tecnológico de la participación política, participación social, participación comunitaria, que es una forma de entender la cuestión, y cuáles son las racionalidades que alberga, cómo funciona el desplazamiento y los procedimientos, la cuestión de los stakeholders, en fin. Tenía ahí como 2 modelos que podía empezar a trabajar también. Sería para mí bastante interesante, porque siento para el proyecto, aplicar este segundo modelo de análisis, no necesariamente sacando el primero, ¿no?, destituyéndolo, sino que haciéndolo funcionar, ¿no? Sería interesante, porque en el fondo esa destilación que dice Felipe, que están los estudios sobre gubernamentalidad y qué sé yo, que yo intenté destilar la vez pasada, podría servir más o menos con adaptaciones, como tú quieras, como un modelo de contraposición, ya de reflexión o de análisis, más que de descripción, que creo que tiene más vocación, cuestión del actor red, más descriptiva. Ya, pues, bueno, voy a darle vuelta, obviamente, a lo que planteabas tú, Felipe, para digamos, revisar esas partes. Esto yo me salté varias, la verdad. Ahora estaba viendo que me salté todo lo que fue la convención, y ahí hacía alusión a algunas de las cuestiones que planteabas tú recién, Adán.